empezar. ¿Alguna inquietud, alguna duda, algún elemento que haga falta por comentar o alguna situación en específico o en particular? Si no, pues bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Bien, esta parte del desarrollo de las organizaciones o desarrollo organizacional, que forma parte pues de esta carrera de recursos humanos y también a la par con otras carreras afines como administración, como contabilidad, como economía, que también son de creciente y de recién creación, como lo vieron a la lectura, el desarrollo organizacional y las teorías que a su alrededor han girado con los autores, siempre todavía están en esta postura de seguir probando, ¿no? De seguir creando técnicas y estrategias para la mejora continua y constante, sobre todo con miras a la adaptación de los cambios que estamos viviendo actualmente, ¿no? Un poco de lo que también ya comentaba Ruth. Recordar que nuestra área también proviene de las ciencias sociales y a la vez las ciencias sociales tienen un pasado histórico. La madre de las ciencias sociales, podemos decirlo así, o con la que surge, con la que nacen las ciencias sociales como la sociología, la antropología, la psicología, entre algunas otras, podríamos decir que parten desde la historia. En el siglo XVIII, mediados, casi principios del XIX, cuando se da una revolución científica y cuando empieza justamente la parte de la industrialización, con la ilustración en Europa, principalmente en Inglaterra y en las grandes urbes como Francia también, o posteriormente en Francia, después de la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte. Hay que entender estos hitos históricos que de alguna manera posibilitarán el desarrollo de las ciencias sociales. Hasta antes del nacimiento de las ciencias sociales, las ciencias, o lo que entendemos por ciencia incluso de manera muy cotidiana, pensamos siempre en las ciencias experimentales o en las llamadas ciencias naturales, como lo han sido la física, la química, la biología, entre algunas otras. Pero a partir de este siglo XVIII, con la ilustración y los ilustrados y los cambios sociales que se van gestando a través de la Revolución Francesa, a través de la Revolución Industrial y a través de este cambio o paso del sistema económico feudal al sistema económico un poco más burgués, por llamarlo de alguna manera, un poco más industrial, surgen las ciencias sociales y bueno, se van dando nuevas formas de interpretar la realidad. Esto que podemos llamar realidad, desde el punto de vista psicológico, le llaman también el principio de realidad, que puede ser cuestionable, porque me parece, lo hemos comentado en otras clases, que realmente aquí llamamos realidad, ¿no? O qué es para nosotros la realidad. Desde el siglo V antes de Cristo, Platón se cuestionaba la realidad desde un punto de vista metafísico, cuando decía que el mundo o esta realidad estaba dividido en dos. Decía Platón que el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. Entonces, a partir de este cuestionamiento, ya desde tiempos antiguos, habrá que replantearnos esto que llamamos realidad o realidad social. Una de las propuestas más aceptadas desde la psicología nos dice que la realidad es un constructo social. ¿Qué es esto del constructo social? Tiene que ver con lo que la mayoría de las personas acordamos que es la realidad. También le llaman inconsciente colectivo. Un inconsciente colectivo del que todos somos parte, del que todos estamos viviendo y el que todos llamamos realidad. Sabemos que esto puede ser cuestionable, es decir, todos acordamos lo que es la realidad. Por ejemplo, podemos acordar que estamos todavía, o que acabamos de vivir una pandemia muy grande, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo real, y acuérdense, bueno, tengamos aquí que el principio de la pandemia son principios científicos desde las ciencias duras, como las experimentales, ¿no? Desde la biología, o sea, tiene ahí sus bases, no nada más va a la otra ciencia. Desde el siglo XVIII, cuando empezaron a cuestionarse esto,
Lo primero que hicieron los diferentes enciclopedistas o investigadores fue justamente copiar el modelo o la metodología de las ciencias experimentales, es decir, con el método científico. Por ejemplo, en sociología, con Augusto Comte, él dijo, voy a copiar tal cual el método científico de la biología para aplicarlo en la sociología. Y entendió la sociología como una ciencia positiva, el llamado positivismo, es decir, entender que la sociedad era un organismo vivo, entender que la sociedad funcionaba como cualquier ser vivo y a partir de eso aplicar los mismos métodos de estudio que se aplican en las ciencias como la biología a los organismos vivos, a la sociedad, ¿no? Y entender que la sociedad es justo eso, ese componente de todos y que en conjunto hacen un organismo vivo, ¿no? Que se mueve, que cambia, que se modifica. Y es ahí donde surge justamente la historia como guía, como parámetro, que voy a llamarle así como madre de las ciencias sociales, porque hay que entender los procesos históricos para poder comprender nuestra realidad actual, ¿no? Recuerden la famosa frase tan citada que dice que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pues, ¿qué pasa cuando no somos conscientes de los cambios o procesos históricos? Pues seguimos cometiendo, ¿no? Los mismos errores. Alguien decía, bueno, pues aunque sepamos o aunque haya una gran cantidad de gente que sepa historia y que conozca los procesos, pues va a ver o va a ser testigo de cómo otros que no la conocen van a seguir repitiendo, ¿no? Pensando en esta idea de la democracia y de que la mayoría de los ciudadanos en nuestro país, en esta forma de gobierno que le llamamos República Democrática Federal Representativa, pues seguimos eligiendo a los gobernantes, ¿no? Entonces, también por ahí hay quien comenta que México es un país que no tiene memoria histórica o que la pierde, ¿no? La famosa frase del 68, que 68 no se olvida, o 2 de octubre no se olvida, parece que cada vez se menciona menos, ¿no? Entonces vamos como perdiendo ese tipo de situaciones históricas también que pues no dejan justamente el avance y el crecimiento, el desarrollo quizá como debiéramos apuntalar. Entonces, en este contexto van surgiendo las ciencias sociales, la sociología, la historia, la antropología, la psicología, y echamos mano, recursos humanos, de todas estas áreas, ¿no? En específico, y la teoría que vamos a desarrollar hoy, o el punto que vamos a desarrollar hoy, va a partir mucho de dos, como son sociología, sociología y psicología, pero también, ¿por qué no? Vamos a hablar de la antropología y a su vez de la historia, que no podemos dejar de lado eso. Entender lo que acontece el día de hoy es entender lo que aconteció desde el pasado. Muy bien, si siguieron la lectura, viene como muy sencilla, muy explicadita y viene punto por punto situándonos en el contexto del desarrollo organizacional, ¿no? Tenemos por lo pronto 3 definiciones de 3 autores, como Bennis, Hus y Peckard, las cuales tienen puntos en común que vamos a ir entrelazando actualmente. Bueno, vamos a leerlas y vamos a trabajar también esta parte de la comprensión lectora. También matando 2 pájaros de un tiro para aquel que me diga no me dio tiempo a leer. Bueno, vamos a medio leer aquí. Pero bueno, vamos a escuchar primeramente a Ruth. Ruth, ¿me ayudas a leer la primera definición de Bennis, por favor? Una respuesta al cambio, una compleja estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones, en tal forma que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas tendencias, mercados, retos, así como al ritmo vertiginoso del cambio mismo. Gracias, Ruth. De esta primera definición de Bennis, ¿tú qué destacas? ¿Qué es lo que marcarías como en negritas o como relevante? El cambio. Muy bien. ¿No? Sí. La palabra clave creo que es muy bien, es cambio. ¿Por qué? Por la constante
pues por eso, por la constante movimiento de diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese cambio constante, más bien ese movimiento constante genera cambios, porque se crean necesidades que requieren eso, ¿no? Un cambio en los procesos o, como dice aquí, creencias, actitudes, valores, ¿no? Así es, definitivamente. Y tener en cuenta que estamos todo el tiempo colaborando, trabajando de la mano de personas, sobre todo adultos que tienen ya un sistema de creencias, un sistema de valores establecido y que va a ser muy difícil en principio lograr que cambien eso que ya tienen previamente conformado. Muy bien, vamos con Hughes. Escuchamos a Daniela en la siguiente definición. ¿Así se pronuncia, Hughes? Sí. Ok. Bueno, pues él definía el desarrollo organizacional como una disciplina de reciente aparición dirigida hacia el uso del conocimiento de las ciencias de la conducta, con objeto de ayudar a organizaciones a ajustarse más rápidamente al cambio. Muy bien. ¿Qué comentas? Bueno, pues va muy hilado a lo que dijo Ruth, porque precisamente en esta sociedad que está en constante cambio, necesitamos adaptarnos a ello y aplicarlo, ¿no? En esta definición, pues es esta disciplina que se ajusta y ayuda a las organizaciones a sobrevivir, yo creo. Muy bien, sí. Adaptarse. Justo esto, ¿no? Y fíjense las palabras que utilizamos. ¿De dónde proviene la palabra? Acabas de utilizar una, sobrevivir y adaptarse. Si te dicen, ¿de dónde surgieron estas palabras? ¿En dónde se les ocurre? ¿En qué ciencia? ¿En qué disciplina? En la biología. Definitivamente, ¿no? Hay una teoría ahí importante que es como la que marca un hito y siempre estamos hablando de la adaptación. Y se hizo tendencia ahora en la pandemia que decía que aquel organismo mejor adaptado va a sobrevivir, ¿no? Y se aplicaba con las empresas, se aplicaba con los negocios, los micro, macro negocios. Varios dejaron de existir. El clásico ejemplo de Blockbuster con respecto a Netflix y otros tantos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La base de esta ciencia social nueva, como bien mencionas, o esta disciplina que desprende de las ciencias sociales, tiene que ver justamente con estos conceptos. Y justo ahora el ejemplo es la pandemia, ¿no? ¿Cuántas no tuvieron que ajustarse a todos estos cambios que pues vivimos día a día? Y pues, no sé, ahora con nosotros, ¿no? Tomando clases virtuales, cuando antes éramos presenciales. Entonces, pues, eso es. Es algo de subrayar, ¿no? Digno de subrayar. Sí, cuando yo era niño veíamos los supersónicos y al señor Sónico le entraba una videollamada y estaba con su jefe hablando por la televisión y decíamos, no, hombre, eso no nos va a tocar. Y justo ahí lo decía en el año 2000, no recuerdo el año 2050, 2000. Y bueno, qué simpático que ahora siendo adultos, o yo siendo adulto, pues nos ha tocado, ¿no? Vivir todo esto. Todavía no tengo a Robotina en casa, pero pues ya somos parte de esta forma de socializar, forma de conducirnos. Muy bien. Yo ahí señalaría Yo también. creo que sí tenemos a Robotina, o sea, tenemos un Siri o tenemos un Alexa. Bueno, yo no, pero sí las hay, ¿no? O hay robots que barren, ¿no? En casa. No estamos, ya estamos dentro de la era de los supersónicos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Las robotinas siempre han existido en la casa, son las mamás. Hasta la moda del cabello blanco de la chica, ¿no? O sea, ahí estamos. Sí. Inteligencia artificial, ¿no? Es justamente la semana pasada, antepasada, estaba en un curso también de habilidades tecnológicas y hicieron mucho énfasis en el 5G y en todos estos cambios y cuál es la postura actual del 5G. Y entonces, pues nos hablaba justamente que la inteligencia artificial ya está tocando nuestras puertas
Y ahí está, o sea, Robotín es un ejemplo de inteligencia artificial. O, bueno, que todavía era un robot, pero ya la inteligencia artificial va más allá de los robots. Y bueno, con los Siri y Alexa. Adelante. Aunque, maestro, ya hay varios robots. Por ejemplo, no sé si ha llegado a ver el que es en forma de perro. Claro, son de combate, pero pues ya están ahí. Definitivamente sí, sí, definitivamente están ahí. Y alguien lo comentaba hace poco, ¿no? Pareciera ser que la sociedad ya va a un constante no solo de cambio, sino pareciera ser que estamos como llegando al clímax o al punto final. Ahora pensando en los robots y los avances tecnológicos, hubo un tiempo en el que suscitaron muchas películas como de fin de eras o de fin de mundos caóticos. Por citar alguna, Yo Robot, donde actúa Will Smith, que está basada en una novela de Isaac Asimov, ¿no? Un norteamericano. Ay, les puedo hacer una sugerencia de una película. Se llama Ella o She, no, Her, perdón. Y habla sobre una persona que se enamora de su procesador. Entonces, como ya estamos tan alejados del contacto humano, tal vez, y tenemos más contacto pues, con la tecnología, pues en esta película pues, se enamora de su procesador. Está muy interesante. Vale la pena que la vean. Se llama Her, H-E-R. Ok, gracias por la recomendación, Dani. Yo creo que sí la vemos. Y es justo donde a mí me gusta hacer ruido. Quizás estén pensando algunos que nos estamos quizá desprendiendo del tema, pero no, alcancemos a entender como la totalidad de todo esto. Yo hace rato citaba a Platón y hace algunas décadas, cuando yo iba en secundaria más o menos, surgen películas como Matrix, como que de alguna manera hablan de esta realidad y de esta otra realidad conectada. Y ahora, bueno, pues las tendencias también van hacia eso. Y las películas siempre tienen algo de, ¿no? Yo lo he comentado, antes de la pandemia mandaron un montón de películas de zombies como para crear también esa realidad o ese inconsciente colectivo de que en algún momento alguna infección o alguna iba a pasar y que entonces toda la humanidad iba a estar en peligro. Recuerden nada más los primeros meses cuando se da el boom, el auge de la pandemia en su máxima expresión. No veías a gente en la calle, no veías a gente muy alarmada. Hubo un momento en que en los supers se acabó el papel de baño por alguna razón. Entonces, esto va. ¿Por qué? Porque a veces la realidad supera la ficción. Y habrá que entender cómo todo esto va funcionando. Dani dijo algo importante también, y que tiene que ver con la lectura, esta parte de las emociones humanas. No sé si prestaron atención a ese punto que en la lectura habla. En algún momento tenemos que trabajar con el individuo, con la persona, con los grupos, y a partir de eso, ¿cómo generamos? ¿No? Hay que observar que los individuos siempre tienen o sienten la necesidad de ser parte del cambio y ser parte de grupos y aportar algo valioso, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene también especial énfasis y que ustedes logren tener ese matiz, no solo tener la teoría, no solo tener los conocimientos, también poder ir un poquito más allá con el matiz de percibir lo que las personas sienten, dicen, piensan o necesitan. Bueno, pasemos a Peckhardt y escuchamos a César Briceño. Adelante. Un esfuerzo planificado de toda la organización y administrado desde la alta gerencia para aumentar la efectividad y el bienestar de la organización por medio de intervenciones planificadas en los procesos de la entidad, los cuales aplican los conocimientos de las ciencias del comportamiento. Gracias, César. ¿Qué destacas o qué rescatas de lo que acabas de leer? Bueno, pues aquí yo rescataría pues más que nada resaltaría esfuerzo planificado, ya que, bueno, como lo hemos visto en las otras definiciones, pues también vendrían siendo cambios de la empresa para ¿cómo se dice?
para llevarla a su correcta administración, para aumentar más que nada para mejorarla, para los cambios. Muy bien, César, muchas gracias. Sí, definitivamente, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros los profesionales o profesionistas de los demás? Que tenemos un método, una metodología, y que algo que puede ser algo que puede ser a lo mejor cualquier situación, nos volvemos especialistas en eso, ¿no? Hay un plan detrás, hay un esfuerzo planificado, no estamos improvisando, hay un ensayo y un error, hay un causa-efecto, hay todo un procedimiento del método científico o el método que aplica, en este caso, el desarrollo organizacional, que vamos a ver, método de intervención, como le llaman. Pero además, me sigue haciendo ruido lo de las ciencias del comportamiento. Dice, vamos a echar mano de las ciencias del comportamiento, sobre todo. Cuando dice ciencias del comportamiento, ¿ustedes en qué ciencias piensan, por ejemplo? ¿Cuáles son las ciencias del comportamiento? La psicología, ¿no? Principalmente la psicología, ¿qué otras? En los valores, en la ética. Muy bien, perfecto. La ética, la psicología, y podemos seguirle, ¿no? La neuropsicología, la neurolingüística, incluso la antropología, por ejemplo. Entonces ahí están presentes las ciencias del comportamiento humano, el derecho, la política, etcétera. Muy bien, vamos entonces a las constantes de estas definiciones que ya nos acaban de leer. Conclusiones generales del concepto, tal y como lo marca la lectura, nos marca 5. Primero, que es una estrategia educacional compleja. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con los valores. Vamos a definir por ahí, vamos a subrayar qué es educación, y quiero que ustedes me respondan. ¿Qué entienden por educación? Vamos a escuchar a Pedro. Si la pregunta es eso, para ti, Pedro, ¿qué es educación? Educación, creo que es muy amplia porque podemos tener, pues, ser educado y para mí es como dos acciones. Educación en tu profesión, de lo que te estás formando, y en otra, pues como persona, ¿no? Más que nada, ser educado. Entonces, pienso que se define mucho en que las organizaciones no tienen como que esos hábitos, ¿no? Porque hay, por decir, en varias empresas, creo que ni los buenos días te dan en algunas ocasiones, o el vigilante ni siquiera te pela, ¿no? Buenos días, Poli, y ni siquiera te hace caso, ¿no? Y en lo profesional, yo lo entiendo como que, pues como que no sabes ejercer realmente todo lo que aprendiste, ¿no? No sabes ejercerlo. O sea, todo lo que sacrificaste por aprender, por entender, pues no sabes expresarlo, no sabes identificarte. Excelente, Pedro. Muy atinado tu comentario, y justamente partir de ahí que nosotros de manera muy general llamamos educación a una serie de cosas, o por lo menos y por lo pronto dos, o confundimos la educación con la instrucción. Cuando te preguntan ¿a qué vienes a la escuela? O ¿a qué vas a la escuela? O ¿por qué asistes a la escuela? Y todo el mundo cree, es que me voy a educar. Incluso en tiempos anteriores había padres que decían, bueno, yo te mando a la escuela, que no te enseñan, que no te educan en la escuela. Los mismos padres diciéndole eso a los hijos, ¿no? Entonces, definitivamente la educación de la que hablamos, no de la instrucción o de la formación en la escuela, sino de la educación, proviene desde el hogar, proviene desde casa. Todo este sistema de valores que tenemos proviene desde nuestros padres, que son como las primeras figuras, o de quien se hace cargo de nosotros desde las primeras infancias. Ya a la escuela vamos con todo ese sistema de valores y los reforzamos, pero principalmente los encargados de las áreas, los docentes, nos van formando, dependiendo del nivel, o nos van instruyendo sobre ciertos métodos y mecanismos. Entonces, sí, distinguir la instrucción de la educación no es lo mismo. Sin embargo, en algún punto van de la mano, ¿no? Si tú estudias una licenciatura, si tú estudias un posgrado, es justamente para que vaya de la par, el ser una buena persona, llamarle, como el estar instruido en, ¿no? Decías, ni los buenos días te dicen, ¿no?
A veces se vuelve clasista también esto. México, además de ser un país pues discriminatorio, entre otras cosas, y clasista, pues pasa esto, ¿no? Yo tengo un posgrado y tú ni la prepa terminaste, ¿no? Por ejemplo, y empezamos pero a lo mejor en educación es completamente opuesto. La persona que acaba de mencionar este comentario no tiene la educación o los valores que la persona que tiene menos instrucción las posee. Entonces, partimos de ahí, de que es una estrategia educacional compleja, y educacional entendiendo en los dos sentidos. Por un lado, instrucción, por otro lado, sistema de valores, ¿vale? ¿Alguien iba a comentar algo? No, seguimos. Dirigida a toda organización. ¿Qué nos dice la lectura con este punto 2? Dirigida a toda organización. ¿Qué opina Alan de esto que dice el punto 2? Dirigida a toda organización. Es como los recursos que diriges por ejemplo, los recursos que yo dirijo en en mis negocios, ¿se podría decir que es un ejemplo, maestro? Sí, porque justamente parte de eso, que está dirigida o que parte desde la gerencia, es decir, desde el punto donde se dirige hacia toda la organización. ¿No? Más adelante dice que si no partimos desde allá, desde la gerencia, no podríamos llegar a todos los puntos. Muy bien, Alan. ¿Algo más? No, también se puede relacionar pues, con administrar los recursos, la mercancía, los empleados. ¿Se podría, maestro? Sí, 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 porque como lo hemos comentado, tiene el punto de partida en el cambio, una estrategia desde la gerencia para poder modificar, para poder cambiar la organización en la mercancía, para poder cambiar la organización en cuanto al sistema de relaciones, para poder cambiar la organización en cuanto a la función y la acción de cada uno de los miembros que forman parte de la organización o de la empresa. Muy bien, perfecto, Alan. Vamos con la 3, administrada desde la alta gerencia, que bueno, que ya lo comentamos y que se toca, la 3 y la 4. No, perdón, la 2 y la 3. Vamos a la 4, que dice, sus objetivos son los de aumentar la efectividad y el bienestar de todos los miembros de la organización. ¿Por qué crees que sea así, Nelly? ¿Por qué crees que los objetivos sean aumentar la efectividad y bienestar de los miembros de la organización? No, al parecer Nelly no nos escucha. ¿Alguien sabe si nos escucha Nelly o comentó algo con ustedes? O si constantemente tiene como problemas de comunicación. ¿O no? ¿Puedo dar mi opinión? Sí, adelante, adelante, por favor. No, Creo Pedro. tranquila, Ruth, no va a haber cocas. Creo que los objetivos de aumentar la efectividad y tener bien ahora sí que todo el personal, creo que es por bien de la misma organización, ¿no? Entonces, si tú tienes bien a tu empleado y sabes que teniéndolo bien o tratándolo bien conforme a lo que se debe, pues obviamente vas a ver cómo tu empresa va creciendo, ¿no? Si no, pues, si los tratas mal, o sea, hasta les gritas, hay supervisores que les pueden gritar, no sé, hasta decir groserías, pues entonces, ¿qué motivación? Y no va a tener ninguna efectividad, no va a poder ni siquiera sacar lo poco o mucho del trabajo que le asignan. Muy bien. Ruth. Es como en el ejemplo que dice Alan, ¿no? Por decir, ay, Alan, no me caes bien, pero bueno. Dice sus negocios, ¿no? Si él no fuera una persona capacitada y si no estuviera teniendo objetivos, como que recuerdo que cuando apenas lo habíamos conocido, creo que nada más tenía un puesto, ¿no? Y ahorita dice que ya tiene 3 y se está expandiendo, ¿no? Entonces él seguramente debe de tener objetivos para poder, para poder haberse expandido y entonces saber cuál es el producto efectivo para vender, para generar una ganancia.
¿no? Y entonces creo que sí varió en sus productos. Al inicio me acuerdo que nos decía que era de venta de cubrebocas y hoy creo que ya metió por ahí otras cosillas. Y al mismo tiempo pues tiene que ver quién va a trabajar esos pequeños negocios. Y entonces obviamente que él debe de tener una estrategia, ¿no? Y debe de saber cómo ver todo eso. Y si él no estuviera teniendo objetivos, si él no le interesara o si él solamente dijera, ay, pues compra esto y revendemos sin tener una visión o algo así, pues su negocio no estaría creciendo como no lo ha comentado, ¿no? Entonces es por eso que debería de tener sus objetivos para su negocio, ¿no? Algo así, pues ya, bye. Exactamente, compañera. De hecho, eso se le llama tener una visión. Se hace una planeación de efectivo, una de recursos, que en este caso serían la mercancía. Y claro, también administrar un poco con los empleados. Gracias a Dios, ahorita ya tengo 3 empleados. Igual trabajan pues todos los días. Gracias a eso, pues puedo tomar mis clases los fines de semana y también, claro, eso me ayuda a generar ingresos sin hacer nada. Ay, sin hacer nada, te Sí, pasas a la... bueno, estoy haciendo algo, Bueno, estoy te haciendo recomiendo que mandes a reparar tu celular para que ya puedas prender tu camarita. Con tantos negocios ya te debe de alcanzar. Es que dice que no cuenta con el presupuesto para gastarlo en otras cosas. Pendiente Exactamente, con el también negocio. eso influye mucho. No lo tiene como prioridad, tiene No otras. es prioridad, está priorizando sus necesidades. Claro, en su estrategia y en su planificación no Sí, claro que sí. parar el celular, ¿no? Muy bien, interesante todo esto que han comentado, justamente es lo que tenemos que ver siempre, los objetivos de aumentar la efectividad y justo partimos de ahí, ¿no? Cuando decimos el cliente siempre tiene la razón, bueno, hay que partir desde tu empleado, que siempre tiene la razón, tratar bien al empleado porque es el punto medular. Y esto lo han entendido muy bien las organizaciones, han ido cambiando, han ido modificando, han capacitado todo el tiempo a su personal, han contribuido a toda esta serie de incentivos que de alguna manera el personal se sienta a gusto y contento el ser parte de la organización, de la empresa, de la institución. La famosa frase de ponte la camiseta, ¿no? Que primero se había entendido como una explotación laboral, pero se ha venido modificando, ¿no? Se ha venido cambiando y bueno, creo que siempre va hacia mejoras. Gran parte de esto, pues parte justamente de estos objetivos, de estas metas y de cómo a través del cambio aumentar la efectividad, porque siempre es eso, ¿no? Comenzar con un puesto, tener 3 y seguir a lo mejor después hacer una cadena, ¿no? Depende de la visión que tenga el compañero y los objetivos tan claros que vaya gestionando dentro de su estrategia. Y bueno, el último punto es que se lleva a cabo mediante intervenciones planificadas. La planeación, yo lo comento abiertamente, a mí desde la docencia, y creo que es que va como ligado con tu vida, yo a lo largo de mi historia de vida he sido una persona no organizada, creo que no puedo decir desorganizada, creo que sí, pero sí, no me gusta organizar cuando me toca hacer planeación, en la educación todos los días, durante todos los años te va a tocar hacer la planeación, y eso se volvió un vicio a veces, porque me tocó cuando comencé a trabajar hace algunos años, que se hacían las planeaciones por escrito en hojas, incluso en cuadernos, te dejaban hacerlo. Yo veía como quien lo hacía, pero cuando se viene el formato de Word o cuando se permitió hacer el Word, había que nada más entregaba sus planeaciones del ciclo pasado, o sea, exactamente las mismas, cambiándole las fechas, cambiándole nada más un poco el contenido, y decía, ahí están mis planeaciones. Y entonces uno decía, ¿cuál es el esfuerzo de planear? ¿No? Entender, por ejemplo, que yo parto del ejemplo que conozco, que es la educación, que los contextos de los alumnos, del grupo con el que trabajas, va a ser distinto y que va a cambiar conforme a las épocas. No puedo seguir dando los ejemplos que daba hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, porque no va a funcionar. En algún momento yo fui a la escuela y digo, bueno, a mí me funcionó esto, pero también entender que a los estudiantes les va a funcionar otra cosa.
A mí me sorprendía mucho hace 5 o 6 años que comencé a dar clase en secundaria, en este nivel. Me sorprendía mucho que cuando yo llegaba y daba el tema, ocupaba el pizarrón, tardaba un poco más en captar la atención de los alumnos, pero cuando yo llegaba, conectaba la computadora, conectaba el cañón, en automáticamente todos se sentaban. Entonces entendí que mi grupo era visual y a través de esa estrategia, aunque la mayoría del grupo era visual, pues empezaba a planear con respecto al desarrollo de las clases, ¿no? Son visuales, entonces, bueno, vamos a ofrecer más imágenes o vamos a combinar esto. Y entonces lo mismo tienen que hacer ustedes, ir conociendo a todos y cada uno de los miembros de la empresa, de la organización, y entender cómo funciona la mayoría, qué es lo que los motiva, cuáles son las necesidades que se cubren, qué es lo que les hace ser parte de y funcionar, ¿no? Obviamente mediante una planificación. La planificación tiene sus parámetros desde los objetivos, las metas, desde a dónde los propósitos y sobre todo pues los materiales, las estrategias que vamos a llevar a cabo. El desarrollo organizacional nos ofrece pues esta serie de estrategias o métodos para llevar a cabo eso. Muy bien, los criterios de intervención que menciona el autor, Pariente, por cierto que se apellida, Pariente, son 3. Empezar en la gerencia, que es el nivel organizacional más alto, comenzar desde ahí, comenzar, vamos a partirlo desde donde van a estar ustedes, siendo cargo de empezar con las personas o empezar donde haya problemas, ¿no? Hay como una variante, ¿dónde está la intervención? Si empezamos desde la gerencia, empezamos con las personas o empezar donde haya problemas. Y entonces la constante va, o la mayoría de autores coincide es que hay que empezar desde donde haya una situación problemática que entender. Hace rato decía o hablaban de las prioridades, ¿no? Si para el joven Alan no es una prioridad encender su cámara en clase o arreglar el celular, bueno, no va a empezar por ahí. Él prefiere tener a sus trabajadores contentos mientras él recibe sin hacer nada, como lo ha dicho. Pero bueno, sí hay que partir desde donde nosotros consideremos, de acuerdo con nuestra planificación, de acuerdo con los objetivos o de acuerdo con lo que queramos lograr. ¿Ustedes dónde comenzarían y por qué? ¿Qué me dicen de eso? Yo también lo estaba analizando y decía, bueno, pues se puede empezar por donde hay problemas, pero si hubiera un problema con los trabajadores, tendrías que ver qué órdenes están recibiendo, ¿no? O cómo los están dirigiendo. Y al final te vas así y encuentras que la gerencia es el punto a examinar primero para saber si realmente tiene puntos bien establecidos, sus metas, sus visiones y cómo se está dirigiendo. Y ahí creo yo que sería lo mejor empezar por la gerencia, porque es la que está dirigiendo, es la que está llevando, pero tendríamos que ver en dónde está cayendo el error, es decir, la gerencia de una orden la dio bien, entonces tienes que buscar quién no está recibiendo bien la orden, pero posiblemente la gerencia no esté enviando bien la orden, entonces al final se remota todo, siento yo pues que a la gerencia. Muy bien, sí, y acabas de dar también en el clavo, la llamada comunicación asertiva, porque el problema podría, o muchos de los problemas parten de ahí, desde la comunicación. ¿Cómo se está dando el mensaje y si el mensaje realmente llega a las personas y se comprende de la manera adecuada? Lo decía también hace rato Pedro, cuando hay gerentes, hay supervisores, hay patrones, vamos a decir, llamarle así, que llegan y les gritan a sus empleados, y llegan y entonces, y desde ahí hay que partir la llamada, repito, comunicación asertiva, que quizá todos deberíamos de tener un curso de comunicación asertiva, si es que no lo tenemos, para poder realmente dirigirnos en tiempos y formas adecuadas con la gente. Decía alguien, la comunicación asertiva son reunir tiempo, persona y lugar. Es decir, estar con la persona adecuada en el momento adecuado y brindarle el tiempo de calidad que se ofrece, ¿no? A veces decimos, bueno, por ejemplo, tengo una relación, supongamos, y por mi trabajo la voy a ver media hora a la semana o al día, y bueno, esa media hora pues también que sea tiempo de calidad, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo muy extremo, pero podemos partir justamente de aquí, de las relaciones humanas. ¿Cuánto tiempo
se le dedica, no que esa media hora que tengo no esté contestando yo el teléfono, esté con la computadora y digo, ah, sí, ya te escuché, bueno, ya me voy al trabajo porque me esperan, o ya me voy porque tengo que hacer esto, sino que esa media hora dejamos de lado todo y vamos a la comunicación. Entonces lo mismo sucede acá, ¿no? Entender la problemática y entender el origen, ¿no? Porque si empezar donde hay problemas, todo eso nos va a llevar al siguiente trasfondo y nos va a hacer darnos cuenta desde dónde proviene todo. Si es en la gerencia, si es con las personas o si hay algo más. Muy bien. ¿Algún otro comentario a esto? Yo, por favor. Sí. Dani y luego Pedro. Vas, Pedro, que parece que estás en un antro. No, dijo el profesor que primero Daniel y después yo. Ah, ya, sí, no las damas. Bueno, gracias, Pedro. Por eso era muy importante el punto anterior que mencionaba sobre la planificación, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico. Yo creo que los 3 puntos sobre empezar en la gerencia o con las personas o donde exista el problema son válidas siempre y cuando se haga un diagnóstico previo, ¿no? Porque, pues, no sé, no tiene caso iniciar donde hay un problema si no lo hay, o iniciar en el gerente cuando hay un problema grave que atender. Entonces, primero hay que hacer un diagnóstico y seguir, ¿no? Con los pasos que nos va marcando el desarrollo organizacional. Excelente, creo que todos estamos de acuerdo con tu comentario. Gracias, Dani. Adelante, Pedro. Perdón por lo de la música, pero aquí está, aquí al lado. Pues yo con respecto a lo que comentaba Ruth, de iniciar desde la gerencia, pues yo, bueno, mi punto de vista es iniciar desde las personas y lo pongo como ejemplo en mi trabajo. Realmente digo que de las personas, ¿por qué? Porque nosotros en mi grupo somos 13 rutas, 13 prevendedores, de los cuales solamente el 50-40% da resultados. El otro resto no lo da, pero no se sabe el por qué, ¿no? No saben si realmente es el líder o los compañeros no tienen la motivación suficiente, no están a gustos con el líder, no están a gustos con la ruta, no están a gustos en el trabajo, o realmente definitivo nada más vienen a trabajar por inercia. Entonces, creo que conocer la gente, el personal, que es como que, al menos aquí en mi trabajo, los prevendedores son como que el pilar para poder tener el ingreso de la empresa. Entonces, creo que necesitan conocer al personal, saber qué está pasando, o sea, qué realmente, qué es lo que necesitas, poder ayudarlo, si no sabe cómo hacer las cosas, enseñarle, y si ya de plano no quiere eso, es porque realmente, pues nada más viene por querer cobrar su sueldo. Sí, ¿no? Que es muy lamentable. La palabra que utilizaba Marx para esto es praxis. Es decir, no nada más esta palabra que dijiste, de trabajar como por inercia. De repente nos volvemos parte de la gran maquinaria y lo estamos haciendo así, como si fuéramos una maquinita más, sin tener la praxis, es decir, la práctica a la par de la reflexión. Esto que Marx también llamó enajenación. En algún punto los trabajadores se enajenan y volvemos a lo mismo. ¿Dónde queda la realidad? ¿Cuál es la realidad? Si nada más trabajo por cobrar un sueldo, nada más, o tengo otros objetivos, o quiero seguir creciendo en la empresa, o realmente me hago cargo y me pongo la camiseta. Entonces, yo creo que todos nosotros y todos ustedes los invito siempre a que hagamos praxis, que todo lo que hagamos lo llevemos siempre a la reflexión, al constante escudriño de todas las acciones y eventos que realizamos. Partiendo, como ya bien dijo Dani, desde una planeación, donde en las planeaciones lo primero que va, uno de los primeros puntos es realizar un diagnóstico de las personas, un diagnóstico del mercado, un diagnóstico de la situación. Muy bien. Los supuestos que hasta aquí tenemos con el desarrollo organizacional es que es acerca de los individuos, acerca de los grupos o acerca también, ¿se regresó esto? De las
las personas en las organizaciones, ¿no? La mayoría de los individuos aspiran a un crecimiento de desarrollo personal. Tienen que ver con un ambiente de apoyo por un lado y por otro de retos. Si no hay retos en tu vida, no hay retos en tu empresa, pues nos quedamos por ahí, en ese lumpen, en ese vacío, que vamos como por la inercia. La mayoría de gente desea contribuir y tiene la capacidad de hacerlo al logro de los objetivos de la organización, y también depende del ambiente organizacional que lo permita, ¿no? El ambiente de trabajo es importante también para el desarrollo y buen fluir de las personas. La clase pasada comentábamos algo acerca de la pirámide de Maslow, y a partir de eso pues nos va complementando cómo se van cubriendo las necesidades que nosotros entendemos desde lo que ya decía Pedro con respecto a los trabajadores. Acerca de los grupos, dice que la mayoría de la gente desea ser aceptada e interactuar cooperativamente, por lo menos con un pequeño grupo de referencia, usualmente con más de un grupo, por ejemplo, el grupo de trabajo, el grupo familiar. Psicológicamente, uno de los más importantes es el grupo de trabajo, que incluye a los compañeros y al nivel superior. Así pues, la mayoría es capaz de incrementar su eficiencia, su eficacia, cuando es parte de estos grupos de referencia, ¿no? Y ayuda a resolver problemas de manera eficiente. Aquí creo que van ligadas muchas cosas, desde los logros personales a los logros colectivos, y sobre todo algo que pues ya es tendencia, el trabajo colaborativo. Está claro que mientras más personas colaboren en un proyecto, los resultados son definitivamente más grandes de lo esperado, ¿no? Y como lo decía Pedro, pues entender a la psicología de las necesidades, qué es lo que le importa a las personas. Aristóteles lo decía también, cuando definía al hombre, decía animal racional, social, ¿no? Que participa de la política. Es decir, son muy pocas las personas que no desean ser parte del colectivo, ser parte del grupo. Quizá acaso los estoicos en algún momento, los cínicos, cuando a Diógenes Laercio, que vivía en un barril y se la pasaba solo, viviendo de las leyes de la naturaleza, le preguntó, se presentó Alejandro Magno ante él y le dijo, bueno, soy Alejandro Magno, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Entonces él lo volvió a ver, o sea, Alejandro Magno, el emperador más grande de toda la antigüedad, de la antigüedad griega, y entonces él le dice, bueno, necesito que te muevas, que te hagas a un lado porque me estás tapando el sol, ¿no? Entonces todos se echan a reír, entonces Alejandro Magno les manda a callar a todos y le dice, no, este hombre nos ha dado una lección porque nos ha mostrado que no necesita nada de nosotros, ¿no? Salvo esas excepciones, creo que la mayoría de individuos somos parte de, siempre pertenecemos y queremos ser parte de alguna situación, incluso irle a un equipo de fútbol, ¿no? Que mi equipo de fútbol salga campeón o haya ganado, pues ya me hace parte de algo de manera ficcional, pero las demás personas, pues sí, generamos grupos. Platón, cuando dividía la República en tres tipos de grupos, los hombres de oro, hombres de plata y hombres de bronce, que los hombres de bronce era el común de la gente, pues decía, denle una familia, denle una tierra y denle esto para que a partir de eso se apropie y empiece a trabajar, ¿no? A los hombres de plata, que eran los guerreros, también les decía, denle una patria, denle una familia, es decir, háganlo parte del grupo, háganlo parte de la nación. Durante el imperialismo del siglo XIX, estaba clarísimo cómo el nacionalismo llevó después a la Primera Guerra Mundial. No se diga la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, el fascismo y las situaciones de raza. Ser parte del grupo llevado al extremo que yo soy de esta parte y entonces no. Actualmente la tendencia es que no, que erradiquemos y que estemos en la cultura de la paz. Y a partir de esta cultura de la paz, pues generemos los cambios en la mayoría y colaboremos. ¿A qué grupos pertenecen ustedes? ¿Qué grupos pueden mencionar? Aparte del familiar, aparte del trabajo, ¿a qué otros grupos sociales pertenecen? A un grupo de AA. Okay. No, pero es en serio, existen los grupos de AA. Ay, pero me dio risa, no sé por qué. Bueno, sí, perdón. A un grupo religioso también. No pertenece a los que hacen bullying. Claro. Ahora pertenece al grupo de los comerciantes enamorados. Bien. Sí soy, también a AA. Ok, bueno, ahí está, ¿no? Si eres parte de, es que justo eso, ¿a qué grupos pertenece cada uno de ustedes? Me decía el otro día unos amigos, ¿cómo? Ahora que hablaste de los comerciantes, es que no te invitaron a la fiesta de los pequeños comerciantes en Cuernavaca, algo así, digo, no sabía de esa fiesta, pero
pero es justamente ser parte de, porque siempre se dan este tipo de convivencias, ¿no? El ser parte de algo. Y bueno, por último, con las organizaciones, dice que tienden a ser caracterizadas por las interdependencias sobrepuestas del grupo de trabajo y por la función eslabonada de supervisores y otras necesidades que deben ser comprendidas y facilitadas. Lo que sucede en la vasta organización afecta al grupo pequeño y viceversa. Asimismo, lo que sucede en un subsistema social, técnico y administrativo afectará y será afectado por otras de las partes del sistema. Al ser parte del sistema, pues cualquiera de las partes que va a embonar o que va a hacer que esto gire, pues definitivamente lo va a afectar. Pues hay que entender y hay que analizar esto desde esta perspectiva administrativa, social y también conductual, que ya lo hemos comentado. Bueno, tenemos unas metas del desarrollo organizacional. Por ahí se mencionan y se ponen me parece que son 10 puntos los que menciona el texto, los 10 puntos de las metas del desarrollo organizacional. Esto de la cultura abierta, orientada a la solución de problemas. También la autoridad que comporta el papel estatus de autoridad que propiciona el conocimiento y la competencia, hacer parte de este papel de autoridad, sitúa las responsabilidades de toma de decisiones y solución de problemas lo más cerca posible de las fuentes de información. También hacer partícipe de las personas de la toma de decisiones es importante. Y a veces muchas de las cosas funcionan con sentido común. Cuando las personas carecen del sentido común, a veces no se vuelven más dependientes o nos volvemos más dependientes, si es el caso, que decimos, ¿y aquí qué hago? Tengo este problema, pero no sé cómo sortearlo. Y creo que esa es la diferencia entre cuando somos parte del mundo laboral a cuando dejamos de ser o somos en otro aspecto. Se crean lazos de confianza entre personas, toda la organización. Pregunta para todos, ¿ustedes tienen amigos en el trabajo? Una pregunta un poco más filosófica. ¿Los amigos existen? Pero bueno. No es tan fácil. De repente se lleva uno cada chasco, pero sí, hoy en día, después de varios tropiezos, sí tengo un buen amigo. Creo que yo no. Yo tengo puros compañeros de trabajo, a los cuales sí les puedo tener un 50% de confianza, pero no el 100%. Muy bien. Interesante. ¿Alguien más? También es importantísimo, ¿no? Yo también puedo hablar de amigos, pero creo que la palabra amigos toma múltiples formas, ¿no? Confianza, grupo de personas y confianza, 50-50, decía Pedro. Hacer que la competencia sea más pertinente para las metas de trabajo y llevar al máximo los esfuerzos cooperativos. También cómo cumplimos al mismo fin. Hablando de amigos, en algunos proyectos que he participado académicos, precisamente mis amigos me han aportado con ideas, con material, y han salido muy bien los proyectos que hemos hecho en colectivo y que no han funcionado o que no funcionarían de la misma manera si los hubiera hecho únicamente yo. Entonces, esto es interesante. Ahora, con respecto a la competencia, no sé, me saltó a la vista un recuerdo. Tuve 2 hermanos que jugaron en fuerzas básicas y lo decía, no lo dicen, o sea, estás con el amigo, con el compañero en la casa club y es con el que te estás peleando el puesto y entonces ahí de repente el compañerismo, las amistades no estás porque sabes que a lo mejor el otro pues está compitiendo en el mismo lugar que tú y solo uno va a poder llegar a debutar en primera división o ninguno, ¿no? Entonces es como lo relevante también. Propiciar la colaboración, la elaboración de un sistema de recompensas en el que se reconozca tanto el logro de las metas como el desarrollo de las personas, intensificar en las personas el sentimiento de que ellos son los dueños de los objetivos de la organización. Esto de hacerlos responsables o hacerlos parte y aumentar el autocontrol y la autodirección de las personas que forman parte de la organización. También al trabajar con personas, pues hay que hablar desde las disciplinas o ciencias del comportamiento, como ya lo decíamos, y algo importante es manejar las emociones. Muy bien, nos está faltando revisar la metodología, los 10 puntos de la metodología, y nos está faltando nada más llegar como a los tipos de intervención, los 4 tipos de intervención que menciona, y las conclusiones finales, que ya lo retomaremos la siguiente sesión. Se nos agota el tiempo. ¿Tenemos alguna duda, jóvenes, pregunta o comentario hasta el momento? ¿Cómo vamos? Yo nada más, profesor, esta presentación la va a subir a Classroom. La comparto en un momento al Classroom, ¿vale? Con todos los materiales. Y el
Ay, Pedro, ya mandó la lectura. Ahí, léele y ahí está todo. Es que Qué mandó un bárbaro. PDF. No, mandó un PDF en nuestra presentación, compañera. ¿Y qué? Ya Pero ves- ahí está todo ya lo ves, que está perteneces diciendo al el grupo de profesor. bullying. Ya ves, ese es el Grupo de problema de bullying. no leer. Es que Pedro No es leíste, visual, Pedro. más visual y más colorido adelante, pero sin problema. Yo no soy tan visual, pero es que esta presentación está más llena de letras que de imágenes, pero sí, si te sirve mejor que el PDF, adelante. Ruth. ¿Alguna otra duda o comentario, jóvenes? ¿No? Ya manda a descansar a Ruth. Ok, pues bueno, como siempre, un placer verlos. Por ahí estamos en comunicación. Cualquier duda, yo les actualizo el Classroom. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Tengan un bonito fin de semana y sigan disfrutando del calor que hace en Cuernavaca. Abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Excelente fin. Gracias. Bye.